A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María Magdalena echó a correr y fue a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien tanto quería Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro y asomándose, vio las vendas al suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos en el suelo y el sudario que le habían cubierto, con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces también entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Quisiera tomar unos minutos antes de entrar al comentario específico de la palabra de hoy, a que recordemos que estamos en la octava de Navidad. Eso significa que el día de hoy es Navidad. ¡Feliz Navidad! No es menos Navidad que la noche del 24 de diciembre. No es menos Navidad que el 25 de diciembre. No es menos Navidad que ayer. No es menos Navidad que mañana, ni que el sábado, ni que el 1 de enero. Hasta el domingo, inclusive, es un solo día, le llamamos octava y es Navidad. Pero nosotros tal vez no contemplamos la octava, sino vemos la octava parte de la octava. Y entonces nos quedamos con una fracción de la Navidad. Y la fracción de la Navidad con la que la mayoría de las personas nos quedamos es con la fracción del nacimiento del niño, los pastores, el pesebre. Y claro, eso es Navidad, pero esa es la octava parte de la Navidad. No es toda la Navidad. En la Navidad lo que celebramos es algo mucho más grande. ¿Qué celebramos? Celebramos un nacimiento que se está produciendo. Ya empezó en la cabeza, que ya se ha manifestado. Pero ese parto todavía no termina y el cuerpo, que somos todos los bautizados, del Cristo total, cuerpo y cabeza, sigue naciendo. Y por eso es que en realidad, desde esa noche santa, desde ese día misterioso en Belén de Judá, la Navidad se sigue desplegando. Es un misterio. Claro, nosotros creemos que el misterio es lo que nos venden en los artesanos, ¿no? El misterio, dicen, quiero un misterio, y te dan una imagen de María, de José, del niño, la vaquita, el burrito, ya tengo mi misterio. Claro, esa es la octava parte del misterio, revelado, pero la mayor parte del misterio no está plenamente revelado.
Pero lo revelado que se nos da, sí lo tenemos que ver y reconocer. ¿Cuál es nuestra dificultad para entender esta grandeza que el Señor quiere que entendamos en todo lo que se nos ha revelado? La dificultad es que nosotros no sabemos semiología. Ahora dirán ustedes, ¿qué es eso? Ya me complicaron la vida. Efectivamente, la semiología es aprender a leer signos, señales de la presencia de Dios. Y si ustedes recuerdan y vinieron a misa la noche del 24 de diciembre, el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, los primeros versículos que escuchamos, han estado, ¿no? ¿Qué le dicen los ángeles a los pastores? La señal es un niño envuelto en pañales en un pesebre. ¿Es la señal de qué? De que este gran día ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. La señal de que se ha unido el cielo y la tierra, la señal que se ha unido lo humano y lo divino, la señal de que Dios está con nosotros. Pero esa es una señal. El evangelista San Juan, a quien ahora celebramos en la octava de Navidad, él nos hace ver que en realidad todos nosotros somos señales. Todos los bautizados, la iglesia toda es una señal, María es una señal, José es una señal. Estamos llenos de señales, pero no las vemos, no las sabemos reconocer y entonces andamos perdidos. Este es el apóstol, diríamos, a través de quien el Señor nos habló de las señales. Y hoy vemos un pasaje en la octava de Navidad, que es el mismo pasaje que hemos visto el primer domingo de Pascua. El primer día de la resurrección del Señor. Y entonces uno diría, pero ¿cómo estoy en Pascua o estoy en Navidad? Y la respuesta es, estoy en el Señor, en Dios. Y Navidad, Pascua y todos los misterios de Jesucristo son uno solo. Que nosotros, por nuestra limitación y las características de la vida humana que está en el tiempo, que es un devenir, poco a poco se va desplegando. Pero en realidad nosotros tendríamos que ver todo eso como un solo misterio, que poco a poco tenemos que entender. Y claro, yo les decía más temprano a otras personas, hemos celebrado, ¿cuántas navidades acá? Creo que nadie tiene menos de 40, 50 navidades. Y tal vez Navidad tras Navidad y seguimos sin entender. No cosas que no se nos han dicho, sino entender lo que se ha revelado. Y el Señor quiere que entendamos y que nosotros entendiendo ayudemos a otras personas. Pero ¿qué pasa si nosotros caprichosamente nos quedamos solamente en un punto? No avanzamos. Yo me he preguntado varias veces sobre esto y ahora en estas últimas horas también. Y yo creo que en parte es porque nosotros no lo sabemos testimoniar. No es que no lo sabemos decir, mucha gente lo ha dicho, no es que yo esto no lo he inventado, lo he aprendido. Pero testimoniar significa que yo lo haya visto, lo haya escuchado y que lo haya experimentado y dé testimonio. ¿Y por qué es eso? Porque andamos dispersos por otra multitud de señales que no son de la presencia de Dios y son las señales
del mundo. Y las señales del mundo son mucho más ruidosas, mucho más, diríamos, llamativas, y nos confunden. Y nosotros nos dejamos llevar por esas señales del mundo. Para mucha gente, la Navidad es Papá Noel. Para mucha gente, la Navidad son los regalos y el intercambio de regalos, la cena de Navidad, el panetón y la reunión familiar. ¿Eso está mal? No está mal. ¿Son cosas, son pecados? No son pecados. Pero son señales que pueden ocultar las señales más importantes. Y entonces hoy se nos quiere enseñar eso. Hemos escuchado en la primera lectura el inicio de la primera carta del apóstol San Juan. La vamos a retomar en estos días de Navidad. Esa carta es muy importante. La Iglesia la reserva para el tiempo de Navidad, porque en esa carta el apóstol nos va a hablar de las señales, como también habla de las señales en su Evangelio, pero sobre todo nos va a hablar de esas señales para que nosotros descubramos quién somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Resumidamente, en una frase diríamos, hijos de Dios, cuerpo de Cristo, miembros de la Iglesia, que tiene que ser señal, Iglesia peregrina que es señal. La que ya no es señal y es manifestación plena es la Iglesia triunfante. Jesús en su vida terrena también él fue una señal, porque estaba oculto su divinidad. Jesús glorioso ya es la plena visión, es decir, nosotros vivimos en medio de las señales de la presencia de Dios, diríamos en medio del misterio, diríamos en medio del sacramento, porque la palabra sacramento y la palabra misterio son la misma palabra en dos idiomas diferentes. Y entonces sacramento en latín, misterio en griego. Y entonces nosotros en este tiempo de Navidad se nos quiere enseñar eso. Igual va a ser de manera análoga en el tiempo de Pascua. Y luego durante todo el año litúrgico vamos a seguir viendo esos misterios que se nos presentan como señales. Por eso es que San Juan a los milagros no les llama milagros, les llama señales, les llama signos. Y ya que tanto estamos usando la palabra señal, digamos que señal, que signo. Es algo que podemos ver, que podemos escuchar, que podemos palpar, que podemos tocar, pero que muestra simplemente algo que tiene una realidad mucho más profunda que no está accesible a los sentidos. Toda la creación es una señal de que hay Dios, pero viendo a la creación sabemos que hay Dios, pero todavía no vemos a Dios. Igual, nosotros tenemos 7 señales que son las super señales, son los sacramentos. De esos 7 signos, de estos 7 señales, por excelencia, por antonomasia, nos enseña la Iglesia la Eucaristía. Vemos muchas cosas en la Eucaristía, escuchamos muchas cosas en la Eucaristía, hacemos y decimos muchas cosas en la Eucaristía, pero todo eso nos remite a una realidad más profunda. Es, diríamos, a la realidad del misterio de Dios. Y el Señor nos da la fe
la esperanza y la caridad para que nosotros veamos más allá de lo sensible. Cuando nosotros celebramos la Eucaristía, si viene un pagano, si viene una persona que no sabe de Dios, muy atenta y observadora, va a ver exactamente igual a lo que vemos todos nosotros. Va a escuchar exactamente igual a lo que hemos escuchado todos nosotros. ¿Cuál va a ser la diferencia entre esa persona y nosotros? ¿Cuál debe ser esa diferencia? La diferencia entre Pedro y Juan que vemos en este pasaje del Evangelio. Pedro y Juan, los dos ven exactamente lo mismo, pero dice Juan vio y creyó y Pedro salió igual del sepulcro que como entró. Juan es el discípulo, por eso se le llama el águila, porque dice que las águilas pueden mirar directamente al sol sin que se les queme la retina. Nosotros no podemos hacer eso. A ver, pónganse a mediodía y dicen, quiero ver al sol. Levanten los ojos, pobres ojos, los oftalmólogos se van a llenar de trabajo. No podríamos. Nos enceguece, mucha luz. Entonces nosotros tenemos que aprender a ver esas señales. Y para que no quedemos ciegos, porque si el Señor se mostraría con todo su resplandor, quedaríamos ciegos, el Señor nos da unas señales sencillas, humildes, pequeñas. ¿Qué ocurre? Que nosotros nos parecen poca cosa, nos parecen insignificantes, no nos damos cuenta. Y para eso necesitamos cambiar de mirada. Por eso el Señor dice, hacernos como niños. Es decir, darnos cuenta que somos pequeños, porque si nosotros nos agrandamos, no vemos nada. Eso es humildad, es un don de Dios. Y entonces hoy eso se nos enseña. Se podrían decir muchas cosas más, pero dada la hora y las caras de ustedes, creo que ahora es suficiente. Mañana continuaremos en la octava y también iremos viendo esas otras dimensiones de la Navidad, porque todos nosotros en la Navidad nosotros tenemos que nacer. Yo celebraba más temprano la Eucaristía y administramos la primera comunión a 2 niñas. Y yo les decía a las personas que estaban en esa misa y también a las niñas que tanto entendieron, no sé, pero les decía lo siguiente, porque más o menos es lo que me suscita. Cuando nosotros hemos estado en el útero materno, desde que empezamos nuestra existencia como cigotos, y luego que llegamos al útero materno y se formó la placenta y se formó el líquido, nosotros no hemos visto nada. Estamos con los ojos cerrados. Pero en el útero materno sí podemos escuchar. Un niño en el útero materno escucha. Lo primero que va a escuchar son los latidos de la madre. Y el niño se va a dar cuenta que hay momentos en que esos latidos de la madre, que es como percusión, son, diríamos, armoniosos, suaves, pausados, le dan paz. Pero hay otros momentos que parece que es cuando la madre está agitada, está ansiosa, y el niño las detecta, y el niño se pone ansioso como la madre. Y entonces nosotros, para aprender a reconocer los signos,
Por eso necesitamos silencio, ver con otros ojos. Y el niño, recién cuando nace, va a ver por primera vez el rostro, generalmente no de la madre. El primer rostro que va a ver va a ser del médico, del obstetra. Y a veces, y si ahora como ella no es parto natural, sino por cesárea, a la madre no la va a ver, pero después de varias horas. Al padre, algo parecido. Y entonces, poco a poco, el niño tiene que ver el rostro de la madre. Poco a poco el niño tiene que aprender a reconocer la voz de la madre. Más lentamente la voz del Padre y el rostro del Padre. Nosotros hemos sido formados en el útero de nuestra Madre la Iglesia, en la vida sobrenatural, y poco a poco tenemos que reconocer a nuestra Madre, reconocer su voz, a nuestra Madre que es la Iglesia, y a toda nuestra familia que es la Iglesia, y en algún momento también a nuestro Padre y a nuestros hermanos. Pero ¿qué pasa si para mí solamente es mi familia, yo y mis cosas? Entonces demoro ese conocimiento, demoro escuchar esa voz, no crezco. Y entonces paso navidades tras navidades y todo sigue igual. Que el Señor misericordioso nos ayude para que esta octava sea una octava para reconocer de dónde venimos, a dónde vamos y quién somos en Jesucristo, que viene a revelarnos quién es Él, quién es la familia de Dios, que nos ha dado nueva vida y a qué vida estamos llamados. Que así sea.